Remember the rules? Yes. Say Bloody Mary 3 times. Okay, I'm gonna turn off lights. Okay, you ready? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. I'm scared. Muy buenas noches a todos, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más, como cada viernes, a su sección titulada Terror antes de dormir. La sección donde narramos creepypastas y leyendas urbanas. Y esta noche, como cada viernes, vengo a ofrecerles una historia en verdad aterradora. Disculpe la ausencia del viernes pasado. Simplemente fue por respetar los días santos. Y más que nada porque esta historia promete en verdad hacerte pasar un rato muy aterrador. ¿Por qué digo eso? Porque esta historia está basada en hechos reales. Se ubica en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y sí, yo sé que vas a disfrutar de esto. Sin más, comencemos con esto que se titula La cosa que mutilaba. La Segunda Guerra Mundial es un tópico fascinante porque esconde una gran cantidad de horrores que están destinados a perturbar a cualquiera que se atreva a adentrarse seriamente en el tema. Horrores anónimos que permanecen ocultos ante las cabezas de quienes creen que todo fue un horrible holocausto. Pero hubo cosas más allá, y ese más allá se conecta con misterios que hasta el día de hoy jamás fueron resueltos para dar culto a quienes lo sufrieron. Dentro de la Gran Segunda Guerra Mundial, ocurrió una pequeña guerra entre Finlandia y la Unión Soviética. Fue la Guerra del Invierno, duró 3 meses. Los finlandeses ganaron. Los soviéticos intentaban invadir el país. Finlandia no era un sitio fácil, era sumamente difícil. Era un desierto helado, en su mayor parte. Una tundra muy fría. Los soldados soviéticos estaban desesperados. Habían sido reclutados por medios muy crueles. Eran campesinos, y entre ellos, muchos eran niños. No tenían ningún entrenamiento. Por ello, el comandante soviético, que era alguien sumamente ambicioso, creyó que las advertencias que habían escuchado de parte de ciertos pobladores de que en los bosques había un monstruo horrible fueron tomados como simples estrategias de guerra por parte del país pequeño, en comparación al ejército invasor, por supuesto, y fueron descartadas. Incluso los mismos soldados soviéticos pensaban que era una táctica bastante baja, sumamente desesperada por parte de los finlandeses. La inteligencia del gobierno finlandés decía que en los bosques había un monstruo, había algo horrible, y que durante muchos años ninguno de esos pobladores se atrevía jamás a adentrarse. Incluso preferían morirse de hambre o de frío antes que salir a cazar o cortar leña por allá. Los soviéticos estaban sufriendo bajas terribles, pero no era por ningún monstruo en primer momento. Era porque el frío era muy terrible y estaban poco protegidos, en primer lugar. Y el segundo era porque los finlandeses habían iniciado una campaña de francotiradores que fue bastante exitosa. Pero todo sucedió cuando un coronel soviético intentó acercarse a una de las grandes ciudades de Finlandia. Pero para hacerlo, no podía ir por la ruta principal porque sería un suicidio. Y la única opción era adentrarse a los bosques y cruzar
ese lugar como mejor pudiera. El coronel estaba a cargo de una pequeña armada. Aquí la historia hace un irremediable stop. Y quiero que recuerden, que no olviden en ningún momento. Esto fue real. Esto pasó en verdad. La historia hace una pausa aquí y debe empezar a ser contada del lado de los finlandeses. La inteligencia finlandesa descubrió el secreto de un coronel soviético. Sabían que se estaban acercando con una armada con muchos soldados para atacar una de las grandes ciudades y reunirse con el otro ejército soviético, dirigido por otro coronel, atacar la ciudad por el otro lado. ¿Por qué se enteraron? Porque algún soviético desertó. No, porque encontraron a todo el batallón muerto en el bosque. De ahí dedujeron todo. Pero lo que preocupó a los finlandeses no fue la perspectiva de lo que pudo haber pasado si ese batallón llegaba a la ciudad. Lo que le preocupó a los finlandeses fue el estado en el que estaban los cuerpos. Es decir, que simplemente eran cadáveres. Es muy poco. Era más una ola de carnicería, de horror con mutilaciones e inclusive despellejamientos en el lugar. Los soviéticos habían sido completamente masacrados. Los únicos humildes aquí no eran los soldados soviéticos del lado de los finlandeses, sino que también había personas humildes, gente de pueblo, chicos jóvenes, personas que eran sumamente religiosas. El ejército finlandés les dijo que los soviéticos estaban poco preparados, que se habían ido sin provisiones y que se habían matado entre sí después de un motín. En medio de la desesperación, del hambre, del frío. Pero saben una cosa, fue una mentira muy mal construida, no solamente porque quedaban muchas provisiones entre las carpas que habían juntado del ejército soviético, sino porque además ellos simplemente se negaron a creer que un ser humano tuviera no solo la fuerza, tuviera no solo el poder, tuviera no solo la manía, sino sencillamente la maldad de hacer eso a un ser humano. Lo que están viendo fue una foto tomada durante ese tiempo. Fue tomada en el campamento de los soldados soviéticos. Esta foto fue tomada por el ejército finlandés. Y esto que están viendo es la piel de un soldado soviético. Hasta la fecha, sigue sin saberse qué fue lo que sucedió.